Este aeropuerto se siente como si perteneciera a todos, como una carretera o un hospital, algo construido con el gasto de todos, algo público, pero no lo es. El aeropuerto de Gatwick es propiedad de BlackRock, no del gobierno británico ni de ninguna autoridad pública. BlackRock, el administrador de activos más grande del mundo. La empresa que ahora mismo está dentro de tu fondo de pensiones, siguiendo los mercados y cobrando casi nada. Esa empresa posee casi la mitad del segundo aeropuerto más transitado del Reino Unido. Y Gatwick es apenas el comienzo. En 18 meses, BlackRock gastó $28,000 millones. No en acciones, no en fondos, no en las empresas que operan estas cosas. En las cosas en sí, los aeropuertos, los oleoductos, los puertos, los centros de datos, los sistemas físicos sobre los que realmente funciona el mundo. Cada año desde 2012, el director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, ha publicado una carta para los inversionistas. Para 2025, los administradores de fondos de pensiones, los fondos soberanos y los bancos centrales analizaban estas cartas el mismo día de su publicación. Cada palabra era una señal sobre hacia dónde podrían moverse los $14 billones en activos. La carta de 2025 contenía una frase que la mayoría de los lectores consideró lenguaje corporativo y pasaron por alto. Si se miraba con atención, era lo más honesto que Fink había dicho en público en años. Ya no somos quienes éramos. El administrador de activos más grande del mundo acaba de decirte que se había convertido en algo diferente. Luego vino el Canal de Panamá, una oferta de $23,000 millones para comprar los puertos en ambos lados de la vía fluvial más importante del mundo, usando tus ahorros para el retiro para hacerlo. Con el respaldo del presidente de Estados Unidos, ese acuerdo sigue pendiente hasta el momento de esta grabación. Para entender por qué Fink gastó $28,000 millones reinventando BlackRock, necesitas entender qué lo hacía valía la pena reinventarlo, lo que significa regresar a 1988, un solo cuarto, 8 personas. Una idea tan simple que Wall Street se burló de ellos hasta que los hizo a todos irrelevantes. Pero para entender los $28,000 millones, primero tienes que entender los $100 millones. Los $100 millones que Larry Fink perdió en un solo trimestre y por qué perderlos fue lo mejor que le pudo haber pasado. En el segundo trimestre de 1986, la mesa de operaciones de Larry Fink perdió $100 millones en un solo trimestre. Esto importa porque afecta tu gasto en el supermercado, tus costos de energía, tu boleto de avión. Cuando el mismo inversionista posee a todos los competidores de una industria al mismo tiempo, la presión para competir en precios desaparece y el consumidor paga la diferencia. Años después, un perfil de Vanity Fair lo llamó uno de los fracasos más espectaculares registrados en Wall Street. En 2 años, él había dejado First Boston, no de manera voluntaria. La mayoría de las personas que pierden $100 millones en Wall Street nunca se recuperan. Fink sí lo hizo, pero eso lo cambió por completo. Si no entendía por qué estaba ganando dinero y no entendía por qué lo estaba perdiendo, entonces en realidad no entendía el riesgo que estaba tomando. Sobre la suerte confundida con habilidad. Él iba a construir una empresa donde la gestión de riesgos no fuera solo un requisito de cumplimiento. Era la base. Una habitación, 8 personas, Park Avenue. En pocos meses, rentable. Para finales de 1989, $2.7 mil millones en activos. Los fondos de pensiones compraban portafolios de bonos complejos a bancos que no podían explicar el riesgo que contenían. Fink sí podía. En una industria construida sobre la opacidad, eso era radical. La tecnología que Fink construyó se convirtió en el Edén. Para el año 2026, el Edén procesa análisis de riesgos para $21 billones en activos. Los competidores la usan, los bancos centrales la usan. Durante la crisis financiera de 2008, la Reserva Federal llamó a BlackRock para evaluar los valores respaldados por hipotecas tóxicos. Todo eso se remonta a un mal trimestre en 1986. Para 1992, la firma era BlackRock. Luego llegó el momento que la definió para siempre. Fink quería compartir acciones con los nuevos empleados. Su socio Schwarzman dijo que no. La discusión era irreconciliable. Schwarzman vendió BlackRock.
Schwartzman vio cómo se convirtió en el administrador de activos más grande del mundo. Más tarde dijo que venderlo fue un error de proporciones heroicas. En 2009, Barclays vendió su división de gestión de activos. BlackRock pagó $13.5 mil millones. Barclays pensó que estaba deshaciéndose de un negocio de gestión pasiva de bajo margen a un precio de crisis. Fink vio algo diferente. Escondido dentro del acuerdo estaba iShares, la principal plataforma de ETF del mundo. La mayoría de los gestores de fondos no pueden superar consistentemente al mercado. Entonces, ¿por qué pagarles para que lo intenten? Mejor compra el mercado directamente. Cobra casi nada. Fink no estaba comprando un negocio, estaba comprando el futuro de la inversión al precio de crisis. En menos de un año, BlackRock se convirtió en el administrador de activos más grande del mundo, posición que ha mantenido desde entonces. Para 2024, iShares administraba $3.5 billones con un promedio de comisiones de 0.18, lo que genera $6 mil millones anualmente sobre esos $3.5 billones. BlackRock se volvió indispensable al ser el más barato. Pero el modelo tenía un límite, las comisiones no podían bajar más, y del otro lado de la mesa, las empresas que competían en mercados privados cobraban 50 veces más. Un fondo privado de infraestructura cobra entre 1.5 y 2%, más el 20% de las ganancias. En $100 mil millones, eso es $1.500 millones anuales, antes de cualquier reparto de ganancias. La diferencia de comisiones por dólar administrado es, aproximadamente, de 50 a 1. Tenía todo lo que necesitaba, excepto los activos. Pero Fink había aprendido algo en 1986 que la mayoría de las personas en su posición olvidan. Les dijo a los graduados de UCLA: caí en la autocomplacencia, demasiado seguro de lo que creía saber. El éxito y el fracaso requieren humildad. 30 años después, la historia se estaba repitiendo. La carrera hacia cero se ganó, el modelo ya no tenía a dónde ir. Fink miró esa brecha y tomó una decisión. Pero ganar creó un problema que nadie vio venir. Para el año 2024, BlackRock no solo poseía una parte del mercado, poseía una parte de casi todo en él, y eso la convirtió en la inversionista más poderosa del mundo y en el objetivo más peligroso. Para el año 2024, BlackRock era el mayor accionista individual en aproximadamente el 96% de las empresas del S&P 500. No era una participación mayoritaria, normalmente del 3 al 8%, pero no en una sola empresa, sino en casi todas, simultáneamente, de manera permanente. Coca-Cola y Pepsi, Ford y General Motors, todas las aerolíneas importantes, todos los bancos importantes, todos los minoristas importantes. Cuando sigues el mercado, eres dueño del mercado, todo al mismo tiempo. Si BlackRock posee el 8% tanto de Coca-Cola como de Pepsi, no se beneficia de una guerra de precios entre ellas. Posee ambas, mayores márgenes en todos los sectores, mejor para BlackRock. Los académicos llamaron a esto el problema de la propiedad común. Durante la mayor parte de su existencia, se mantuvo en revistas de economía. El 27 de noviembre de 2024 se convirtió en una demanda federal. La demanda alegaba que BlackRock, Vanguard y State Street usaron su propiedad combinada de empresas carboneras para presionar por recortes de producción y aumentando los precios de la energía para los consumidores estadounidenses, violando la ley federal antimonopolio. En mayo de 2025, el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio presentaron una declaración de interés. En agosto de 2025, un juez federal negó la moción para desestimar. El caso seguía en curso. En el Aspen Ideas Festival, Fink le dijo a la audiencia: Me da vergüenza ser parte de esta conversación. Más tarde, en la misma conversación, corrigió lo que había dicho. Nunca dije que me avergonzaba. No me avergüenzo. Sí creo en el capitalismo consciente. Ambas declaraciones en la misma sala en menos de una hora. El administrador de activos más grande de la historia, comisiones casi en cero. Demanda federal antimonopolio con el apoyo del Departamento de Justicia. Una década de liderazgo en ESG abandonada en una sola frase, para luego echarse atrás esa misma hora. La escala que hizo dominante a BlackRock la convirtió en el objetivo. Algo tenía que cambiar. En 2025, Estados Unidos pagó $952 mil millones en intereses sobre su deuda nacional, más que todo el presupuesto de defensa. Su carta decía:
Para el año 2030, el gasto obligatorio del gobierno y el servicio de la deuda consumirán todos los ingresos federales, creando un déficit permanente. Un gobierno que consume todos los ingresos en obligaciones existentes, sin dejar nada para aeropuertos, centros de datos, redes eléctricas, los sistemas físicos sobre los que funciona una economía moderna. La infraestructura privada resolvió ambos problemas al mismo tiempo. No hay caso antimonopolio por poseer aeropuertos en diferentes ciudades, no compiten entre sí. Y las comisiones son de 1.5 a 2% más el 20% de las ganancias. 50 veces más rentable por dólar. BlackRock cerró la adquisición de Global Infrastructure Partners, Gatwick, Sydney, Puerto de Melbourne, 40 centros de datos, 4.000 millas de gasoducto. El cambio tenía un nombre, tenía activos y venían 2 adquisiciones más. Antes de llegar a esas adquisiciones, sucedió algo que nadie en esa sala de conferencias podría haber predicho. El presidente de los Estados Unidos se presentó ante una sesión conjunta del Congreso y anunció un acuerdo de BlackRock como una cuestión de seguridad nacional por televisión en vivo ante todo el país. Así es como un administrador de activos de Nueva York terminó en un discurso presidencial. La noche del 4 de marzo de 2025, el presidente Trump se dirigió a una sesión conjunta del Congreso. A mitad del discurso, dijo esto: Para fortalecer aún más nuestra seguridad nacional, nuestra administración recuperará el Canal de Panamá. Y ya hemos empezado a hacerlo. Justo hoy, una gran empresa estadounidense anunció que está comprando ambos puertos alrededor del Canal de Panamá. La gran empresa estadounidense fue BlackRock, $22.8 mil millones, dinero de fondos de pensiones. Los ahorros para el retiro de maestros, enfermeras y empleados estatales, utilizados como instrumento de la política exterior de Estados Unidos ante una sesión conjunta del Congreso. Para entender cómo una administradora de activos de Nueva York acabó mencionada en un discurso presidencial, tienes que entender lo que armó en los 18 meses previos a ese discurso. Primero, Global Infrastructure Partners, $12.500 millones, cerrado en octubre de 2024. Los aeropuertos, oleoductos, centros de datos y puertos que te mostramos al principio, los activos físicos. Segundo, HPS Investment Partners, $12.000 millones, cerrado en julio de 2025. $148.000 millones en crédito privado, construido completamente sobre la base de otorgar préstamos que los bancos decidieron que ya no podían otorgar después de 2008. GP permitió que BlackRock fuera dueño de la infraestructura. HPS permitió que BlackRock financiara las empresas que la construyen. Tercero, Prekin, $3.2 mil millones, cerrado en marzo de 2025. Una base de datos que cataloga 210.000 fondos de mercado privado. En los mercados privados, los acuerdos se negocian de forma privada y el rendimiento lo reportan las propias firmas. La asimetría de información es enorme. Prekin es la forma en que puedes verlo claramente. Adquiérelo, fináncialo, conócelo a fondo. Para mediados de 2025, BlackRock administraba $676.000 millones en activos alternativos. Los ingresos por comisiones de los mercados privados aumentaron un 62% en un solo año. La empresa que cobraba 3 centavos por cada $100 ahora operaba una plataforma que cobraba 50 veces eso. Trump llegó al cargo con el objetivo declarado de seguridad nacional de sacar a C.K. Hutchinson. El 4 de marzo, C.K. Hutchinson aceptó en principio vender a BlackRock y a la compañía Naviera Mediterranean por $22.8 mil millones. Se incluyen otros 41 puertos en 23 países. Si se completa, el consorcio controlaría aproximadamente el 10% del tráfico global de contenedores en puertos. Los reguladores de China iniciaron una revisión antimonopolio en cuestión de días. La fecha límite del 2 de abril venció sin que se firmara. El acuerdo sigue pendiente, atrapado entre 2 gobiernos y 2 definiciones en conflicto sobre quién debería controlar esos puertos. Fink dijo:
A través de nuestra profunda conexión con gobiernos de todo el mundo, cada vez somos la primera opción para socios que buscan capital paciente y a largo plazo. La primera opción, no una agencia gubernamental, no un canal diplomático, un administrador de activos privado con 14 billones de dólares, los ahorros para el retiro de 35 millones de estadounidenses. Porque las personas que financiaron estas adquisiciones no son multimillonarios. Son maestros, enfermeros, bomberos. Y no tienen idea de que sus ahorros para el retiro ayudaron a comprar un aeropuerto. Ella no sabe qué respalda esa promesa. Su fondo tiene el 35% de sus activos en mercados privados, fondos de infraestructura, aeropuertos, ductos, centros de datos, administrados en parte por la misma empresa. Este documental ha dedicado 4 capítulos a describir. Ella no necesita saberlo. Lo que ella necesita es que llegue el cheque. El fondo necesita rendimientos anuales del 7% para cumplir con sus obligaciones. Durante 10 años ha alcanzado un 7.1%. Un fondo que necesita un 7% en un mundo donde los bonos del tesoro rinden entre 4 y 5% tiene un problema. Los mercados públicos por sí solos no te llevarán ahí. Esa meta del 7% es la diferencia entre que una maestra reciba su cheque cada mes y que el fondo se quede sin dinero antes que ella. La brecha de infraestructura es real. La Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles ha calificado la infraestructura de Estados Unidos cada 4 años desde 1998. Cada informe, cada administración, ambos partidos de o de más. 56,000 puentes estructuralmente deficientes. 2 billones de galones de agua potable se pierden anualmente. Ocurrió porque la deuda era barata y las consecuencias de posponerlo eran lentas. La misma infraestructura que el capital privado mejora, también la monetiza. Gatwick recibe una renovación de 2,000 millones de dólares. Gatwick también aumenta sus tarifas. El oleoducto recibe mantenimiento. La factura de energía sube. Ambas cosas son ciertas, son la misma transacción vista desde 2 ángulos. Cuando un gobierno ya no puede permitirse poseer infraestructura esencial, una opción es el capital privado. La otra opción es que la infraestructura se deteriore por igual para todos. Fink escribió: Los gobiernos no pueden depender únicamente de los contribuyentes para asumir los enormes costos de la nueva infraestructura sin arriesgarse a una espiral de deuda. Tiene razón. Él también es el principal beneficiario de que los gobiernos no puedan costearlo. 2 párrafos, mismo documento, mismo autor. Uno describe el problema, el otro describe la oportunidad de negocio. Lo que nadie ha notado es que la misma institución que diagnostica esta crisis también ayudó a crearla. Lee el primer párrafo. La deuda nacional ha crecido 3 veces más rápido que el PIB desde 1989. Los pagos de intereses superan los 952,000 millones de dólares. Para el año 2030, el gasto obligatorio y el servicio de la deuda consumirán todos los ingresos federales. Lee el segundo párrafo. Para el año 2040, la demanda global de nuevas inversiones en infraestructura es de 68 billones de dólares. Los gobiernos no pueden financiarlo a través de déficits. Recurrirán a inversionistas privados. 2 párrafos, mismo documento, mismo autor. Ese mismo año, 28,000 millones en adquisiciones de infraestructura. Fink está diagnosticando una crisis. Y en el siguiente párrafo describe la oportunidad de mercado que esa crisis crea para una empresa que él dirige. Eso no es un conflicto de intereses, es un modelo de negocio. BlackRock administra 3 billones en renta fija. Cuando las grandes instituciones compran constantemente bonos del gobierno, el efecto agregado es una reducción en los costos de endeudamiento. Más demanda significa precios más altos, lo que significa rendimientos más bajos. Los gobiernos que se endeudan a bajo costo pueden pedir prestado más, y así lo hicieron. El puente podía esperar. La terminal podía quedar para la próxima administración. Siempre era más barato posponer que arreglar. El dinero que compró esos bonos ahora está comprando los aeropuertos, los oleoductos, los centros de datos.
El mismo capital de pensiones que ayudó a los gobiernos a endeudarse barato durante 30 años, ahora está comprando los activos físicos que esos gobiernos ya no pueden permitirse tener. El círculo se está cerrando y BlackRock está en el centro de todo. Fink identifica 3 problemas estructurales. Los gobiernos no pueden financiar infraestructura. Los bancos no pueden otorgar ciertos préstamos. Los mercados privados carecen de transparencia en los datos. Luego describe lo que BlackRock acaba de hacer. Compró GIP, compró HPS, compró Preqin. Los problemas mencionados en la carta son exactamente los problemas que resuelven sus adquisiciones. La institución que diagnostica la crisis de la deuda es también una de las instituciones cuya gestión de bonos ayudó a posibilitar el endeudamiento que la creó. No porque hubiera nada indebido, pero el efecto acumulado de décadas de demanda institucional de deuda gubernamental con comisiones casi nulas fue hacer que pedir prestado fuera cada vez más barato, y préstamos más baratos significaban más endeudamiento. El dinero de las pensiones que compró bonos del Tesoro con una comisión de 0.0% ahora se está usando para comprar la infraestructura que los déficits financiados por bonos no lograron construir. Con una comisión 50 veces mayor, BlackRock cobra un peaje en ambos extremos. Fink también sostiene que los planes 401k deberían tener acceso a los mismos mercados privados que los fondos de pensiones. La brecha de rendimiento es real, pero la empresa mejor posicionada para recibir esas asignaciones administra más dinero de jubilación que cualquier otra institución en el mundo. Si ocurre el cambio regulatorio, el volumen de capital aumenta en billones. El diagnóstico, la solución, la expansión del mercado para la solución, todo en la misma carta, escrita por el mismo hombre. Esto no es una acusación, Fink no ha violado ninguna ley. El ciclo es la consecuencia natural de ser lo suficientemente grande como para operar en ambos extremos de un cambio estructural económico al mismo tiempo. Las personas en el centro de este arreglo merecen entender de qué forman parte. 70 millones de estadounidenses tienen un 401k. La mayoría elige sus fondos de un menú que les dio su empleador. A ninguno se le dijo qué había dentro. La mayoría eligió sus fondos de un menú que les dio su empleador sin orientación sobre las comisiones, porque las comisiones se revelan en documentos que la mayoría de la gente nunca lee. Él no sabe que, en algún lugar dentro de sus asignaciones de fondos, hay una parte del aeropuerto de Gatwick, una porción de los centros de datos que alimentan la mitad de Internet, una fracción de los gasoductos que atraviesan Luisiana. Él eligió un fondo de un menú. Él no eligió nada de eso. Eso venía con el fondo, junto con las comisiones. Un portafolio de $100,000 al 7% anual durante 30 años con comisiones de 0.03%, $730,000. El mismo portafolio, el mismo rendimiento, los mismos 30 años con comisiones de 1.5, $506,000. Una diferencia de $224,000, impulsada completamente por el costo de la administración. El hombre en la mesa de la cocina actualmente está pagando la cifra más baja. Lo que él no sabe es que la dirección en la que va es hacia la cifra más alta. La diferencia anual de 0.5% entre las pensiones y los 401k es real. Durante 40 años, eso es un 15% más al momento de la jubilación. Si los rendimientos justifican las comisiones, el ahorrador sale ganando. Ese es el argumento que plantea Fink y puede que tenga razón. Quien está en la mesa de la cocina no tiene la información ni la experiencia para evaluar esa afirmación de la misma manera que puede hacerlo un fondo de pensiones con 100 analistas. ¿Y qué pasa cuando la institución que administra tus ahorros para el retiro es la misma institución que posee la infraestructura que tus comisiones están financiando? El 401k va a un fondo. Parte de ese dinero fluye hacia infraestructura privada, aeropuertos, oleoductos, centros de datos, redes eléctricas. Esos activos generan dinero cobrando cuotas a las personas que los usan. El aeropuerto cobra tarifas de aterrizaje. Las aerolíneas trasladan esos costos a los precios de los boletos. El oleoducto cobra tarifas de transporte. Las compañías de energía trasladan esos costos a las facturas de gas. El centro de datos cobra tarifas de hospedaje. Las compañías de Internet trasladan esos costos a las facturas del servicio de banda ancha. Él paga los 4 cada mes solo por vivir su vida.
También, a través de su 401k, es dueño de una fracción de algunos de esos mismos activos. Está en ambos lados de la transacción al mismo tiempo. El administrador de activos cobra una comisión cada vez. Esto no es un escándalo, es una estructura. Y la comisión de administración sale de tu cuenta cada año, ya sea que el aeropuerto se haya ampliado a tiempo o haya pospuesto la renovación por tercera vez consecutiva. Nada de esto está oculto. Las comisiones se revelan, las asignaciones se revelan, las cartas de Fink son públicas, la demanda antimonopolio es de dominio público. El acuerdo es transparente en el sentido técnico, lo que no es comprensible. No puedes conectar el 401k del hombre con la tarifa de aterrizaje del aeropuerto y la factura de banda ancha a partir de ningún documento individual. Se necesita este documental o varios miles de páginas de documentos informativos de los fondos, presentaciones ante la SEC e informes de pensiones. La mayoría de las personas no va a hacer eso. Van a confiar en que el sistema que administra su jubilación está funcionando en su beneficio. Puede que tengan razón, pero la confianza no es lo mismo que el consentimiento informado. Y la decisión sobre si expandir un sistema que cobra comisiones en ambos extremos de la vida financiera de una persona común no la están tomando las personas comunes que están en el centro de ese sistema. Se está tomando en cartas anuales, en periodos de consulta pública, en conversaciones entre el administrador de activos más grande del mundo y la administración que está explorando si cambiar las reglas. El hombre en la mesa de la cocina no está en esas conversaciones. Sus intereses pueden o no estar representados en sus conclusiones. Una mujer, un aeropuerto, un dueño del que nadie le habló. Lo que hemos descrito es un sistema que no fue diseñado por nadie, se acumuló. Y la pregunta que queda es la más importante que este documental ha planteado. No quién lo construyó, sino si a alguien se le preguntará qué piensa al respecto. Ella sigue aquí, Todavía en la sala de espera, todavía sin saber que el edificio en el que está sentada es propiedad de Global Infrastructure Partners. En realidad es propiedad de BlackRock. Está administrando los ahorros para el retiro de 35 millones de estadounidenses. Es el primer recurso para un presidente que intenta ejecutar política exterior con capital privado. No se le ha pedido participar en ninguna decisión que este documental haya descrito. Ni la adquisición, ni la estructura de tarifas, ni el cabildeo del 401k, ni el caso antimonopolio, ni el acuerdo del Canal de Panamá, ni el vínculo entre la gestión de bonos gubernamentales y la propiedad de infraestructura. Ella ha estado presente en todo esto, como usuaria del aeropuerto, como beneficiaria en algún lugar de su fondo de pensiones de la inversión en infraestructura, como pagadora de las tarifas incluidas en ambos, pero no como participante en ninguna de las decisiones. En marzo de 2026, BlackRock convocó una cumbre en Washington. Asistieron legisladores, asistieron funcionarios de la administración. Estados Unidos necesita 10 billones en inversión en infraestructura para el año 2033. La brecha no se está cerrando, se está ampliando. BlackRock fue el convocante, BlackRock fue la solución propuesta. Fink había escrito la semana anterior. Para el año 2040, la demanda global de nuevas inversiones en infraestructura es de 68 billones de dólares. Él lo llamó una oportunidad tan grande que era casi difícil de comprender. Tiene razón. También es una responsabilidad por la que es casi imposible hacer responsable a alguien. Ambas cosas son ciertas. Los aeropuertos se renuevan, los centros de datos entran en funcionamiento. Estas cosas suceden porque alguien tiene un incentivo económico para que ocurran. El hospital rural que atiende a 12,000 personas con pérdidas no genera los rendimientos que requiere un fondo privado. El sistema de agua de un pequeño pueblo esperando una subvención federal. El puente que sirve a 2,000 personas sobre un río que se inunda una vez cada década. El mercado de 68 billones al que BlackRock se está posicionando para servir es la parte rentable de esos 68 billones. La infraestructura no rentable sigue siendo responsabilidad de los gobiernos que, para el año 2030, habrán consumido todos los ingresos federales. Ambas brechas son reales. El capital privado llena una. Actualmente nadie está posicionado para llenar la otra.
La brecha de responsabilidad no es una brecha entre buenos y malos actores. Los fiduciarios de los fondos de pensiones están haciendo su trabajo, los administradores de activos están haciendo el suyo, los reguladores actúan dentro de sus marcos normativos. Todos se comportan de manera racional según los incentivos que enfrentan. La brecha es estructural. Entre las instituciones que toman decisiones sobre la infraestructura esencial y las personas cuyas vidas son moldeadas por esas decisiones. Cuando un gobierno es dueño de un aeropuerto, existe un mecanismo, aunque sea imperfecto, mediante el cual el público puede influir en su funcionamiento. Cuando un administrador de activos privado es dueño de un aeropuerto, debe rendir cuentas a sus inversionistas. Sus inversionistas son fondos de pensiones. Los fondos de pensiones rinden cuentas a sus fideicomisarios. Los fideicomisarios a sus beneficiarios. Los beneficiarios son los maestros y enfermeros cuyos ahorros están en el fondo. Esa cadena es real. También tiene 6 eslabones. Y en ningún punto de la cadena existe un mecanismo para que la persona común que usa el aeropuerto pueda hacer una pregunta y recibir una respuesta. En su carta de 2025, Fink escribió: El capitalismo sí funcionó, pero solo para muy pocas personas. Tiene razón. La revolución de los ETF democratizó la inversión. Los estadounidenses comunes podían poseer una parte de todo el S&P 500 por 3 centavos de cada $100. Eso es un logro genuino. Pero la siguiente fase del capitalismo, la que está construyendo Fink, va en una dirección diferente. La infraestructura privada no está disponible en bolsas públicas y transparentes. Está disponible para instituciones. En un momento, tarifas del 5% y una comisión del 20% sobre las ganancias en vehículos que requieren millones como mínimo y bloquean el capital durante una década. La propuesta de abrir los 401(k) a los mercados privados ampliaría el acceso hacia abajo, pero en términos establecidos por las instituciones que ya controlan los activos, con tarifas que esas instituciones cobran, en vehículos que esas instituciones diseñaron. Si eso democratiza el beneficio o simplemente democratiza la exposición a las tarifas, será determinado por reglas escritas en periodos de consulta pública en los que la mayoría de los estadounidenses comunes nunca participan. El capitalismo sí funcionó, solo que para muy pocas personas. El nuevo juego es una propuesta para extender el alcance del capitalismo. La pregunta es, ¿quién establece los términos de esa extensión? Ella sigue ahí. Su hija ha dejado de arrastrar la maleta. Están esperando el anuncio de la puerta de embarque. A su alrededor, 46 millones de pasajeros pasan por este aeropuerto cada año a través de las terminales, que una empresa que administra sus ahorros para el retiro ayudó a financiar en rutas cuyas tasas de aterrizaje contribuyen a los rendimientos. Ellos dependerán de eso cuando dejen de trabajar. Ella no lo sabe. Ella está pensando en su vuelo. Nadie le preguntó qué pensaba sobre el acuerdo. Ese es el nuevo juego.